Mi nombre es Estefanía Fernández y os voy a hacer una presentación práctica de Sonar. Primero me gustaría comenzar presentándome a mí misma. Soy Estefanía Fernández, como he dicho, soy ingeniera técnica en informática de gestión con un máster en ingeniería del software. Actualmente soy la QA líder o la Head of QA de una empresa llamada S2 en Sevilla, en España. También tengo un blog llamado Una QA en Apuros, donde podéis ver un montón de artículos, sobre todo relacionados para personas que vayan a empezar en el mundo de la calidad del software. También podéis encontrarme en Twitter o en LinkedIn, en esas dos direcciones. Bueno, primero tenemos que saber qué es SonarQube. Pues Sonar o SonarQube es una plataforma que nos permite evaluar código fuente. Es un software libre y usa diversas herramientas de análisis estático de código, como pueden ser CheckStyle, PMD o FindBugs, para obtener métricas que nos pueden ayudar a mejorar la calidad del código de nuestra aplicación o de nuestro código del proyecto de test, por ejemplo. Podemos instalarla en nuestro IDE favorito, como por ejemplo Eclipse, que es el que yo voy a usar. También podemos instalarlo localmente en nuestro ordenador, descargándonos la carpeta y ejecutándolo, o usando Docker, que es como vamos a hacerlo en este ejemplo. ¿Qué vamos a usar para Docker? Vamos a usar una web bastante buena que se llama Play with Docker. ¿Qué es Play with Docker? Pues Play with Docker es una web que nos permite crear contenedores virtuales que podemos usar durante un periodo de 4 horas para poder hacer pruebas con Docker de forma bastante fácil, sencilla y sobre todo para casos puntuales. Es bastante simple y no tenemos que instalar nada en nuestro ordenador. ¿Qué necesitamos para empezar? Pues primero un proyecto Maven, luego añadir Sonar a nuestro POM XML y ejecutar el proyecto. Pues bien, vamos a empezar con un proyecto. Yo voy a usar uno mío, que es este que veis aquí, Selenium Cucumber. Este proyecto es una integración entre Selenium 3 con Cucumber. Tiene varios tests realizados y un montón de step definition hechos. Y básicamente lo que hace es ejecutar con diferentes pasos los tests que tú quieras. Hay 2 ejemplos, pero cualquier persona se lo puede descargar y usar el que quiera. Después tenemos la sección que tenemos que añadir al POM. Primero tenemos que empezar con la sección de dependencias, donde pondremos la librería de Sonar con la versión 4.5.4, que es la que yo voy a usar. Luego tenemos la sección de plugins, tenemos que instalar el Sonar Maven plugin de esta forma. Y por último tenemos que crear un profile. Este profile es muy importante que le añadamos la URL del Docker que vamos a crear ahora. Eso lo vamos a ir viendo mucho mejor en el ejemplo práctico. Perdón. Y bueno, vamos a instalar. ¿Cómo se instala SonarQube en Docker? Pues SonarQube lo instalamos mediante esos 2 comandos. El primero para bajárnoslo y el segundo para ejecutarlo. Normalmente por defecto se instalará en el puerto 9000, que es el que se abrirá y con el que podremos interaccionar con él. Y una vez que tengamos montado el Docker, que hayamos añadido la URL del Docker en nuestro POM y las dependencias y las cosas necesarias que ya hemos visto, ejecutamos nuestro proyecto mediante esa línea, Maven clean install sonar. Esto lo que hará es ejecutar el proyecto entero, hacer una primera instalación limpia de Maven, bajarse todas las dependencias y ejecutar los tests que tengamos en el proyecto. Una vez que terminen esos tests, empezará Sonar y analizará el código de nuestro proyecto. Una vez que hemos hecho, hacemos en la consola lo que hemos dicho y una vez que ponga Pull Success ya es que tenemos los resultados dentro del Docker. Y se vería una cosa así. Pero como esto es mucho más fácil viéndolo en directo, vamos a hacerlo ahora. ¿Qué necesitamos? Como he dicho, el proyecto, que aquí tenéis todos los pasos para clonarlo y cómo podéis usarlo. ¿Vale? Docker, Play with Docker, esta es la URL. Necesitamos decirle que no somos un robot. Y esperar a que se cargue. Una vez que tenemos esto, tenemos una nueva sesión, que aquí tenemos el tiempo que nos dura y vamos a crear una nueva instancia, como hemos dicho. Ya tenemos aquí nuestra nueva instancia. ¿Qué necesitamos? Pues primero tenemos que instalar Sonar.
Como hemos dicho, Docker pull SonarQube. Va a empezar a instalarse. Lo dejamos que se instale. Lo bueno de usar Play with Docker es que no tenemos que tener nada en local, no tenemos que tener nada instalado. Podemos cambiar la URL tantas veces como queramos y tenemos un ordenador, una instancia, un contenedor de Docker solo para nosotros. Y es bastante bueno y bastante simple, sobre todo para hacer así una prueba rápida. Muy bien, pues ya tenemos uno descargado, ahora tenemos que ejecutarlo. Si Docker run, -d, name, SonarQube, -p, el puerto, como hemos dicho, 9000. Vamos a ver. Docker, -run, -d, SonarQube, -p, SonarQube. Vale, vamos a ver qué es lo que nos está pasando. Si no he puesto bien el comando. Aquí lo tenemos también, ¿vale? Lo voy a copiar directamente y a ver por qué no nos deja. Vale, el menos name. Perdonad. Vale, una vez que lo tenemos corriendo, aquí nos sale el puerto 9000, ¿vale? Lo abrimos. Dejamos un momento que se cargue porque no es instantáneo, pero ya tenemos aquí que está SonarQube ejecutándose. ¿Vale? Y en breve nos va a salir ya la web de SonarQube diciendo que no tenemos ningún proyecto. Mientras que esto se carga, vamos a ir añadiendo esta URL, ¿vale? Sin el /maintenance dentro de nuestro POM. Este es el proyecto que os he comentado, este es el POM. Ya tenemos añadidas todas las dependencias y los plugins de Sonar. Y lo único que tenemos que cambiar es esto, la URL del Docker que acabamos de montar. ¿Vale? Y lo guardamos. Está construyendo el Workspace, ¿vale? Ya tenemos aquí Sonar, que no tenemos ningún proyecto, ¿vale? Y lo último que tenemos que hacer es ejecutar el comando maven clean install sonar dentro de nuestro terminal. El terminal está dentro del directorio donde está el proyecto, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Pues lo pegamos y lo ejecutamos. Empezará diciendo, bajándose toda la librería de Maven que necesita, ejecutará los tests, que yo lo tengo puesto para que me abra una instancia de Firefox, lo veréis ahora, ¿veis? Ya se ha abierto. Básicamente va a esta web, hace unos clics, luego va a la mía, busca un elemento y termina. Vale. Aquí nos ha dicho que han terminado los dos tests, que tiene 12 pasos y 2 escenarios y está empezando a analizar Sonar, ¿vale? Ya estamos viendo aquí que lo está construyendo con Sonar. Es muy importante el control de versiones, que esto se ve aquí en el POM. Aquí tenemos la versión, ¿vale? Del proyecto. Es muy importante que cada vez que vayamos analizando Sonar se vayan subiendo el número de versión para que comprobemos exactamente qué hemos cambiado y cómo hemos mejorado en las diferentes versiones. ¿Vale? Ahora nos va a salir los resultados de la versión 1.07, que está ahí en ello. Lo vamos a ver aquí en breve. Está descargándose. El código de este proyecto es la mayoría Java, como podéis ver aquí. La mayoría es Java con un poquito de Gherkin. Aquí. ¿Vale? Que es lo que hemos usado para definir los pasos en Cucumber. Y una vez que termine esto, que ya está casi terminando, nos va a decir los resultados de nuestro código. ¿Vale? Ya hemos visto que ha terminado, el tiempo que ha tardado y cuándo lo ha hecho. Y si ahora recargamos esto, ya nos aparece aquí que tenemos un proyecto y aquí tenemos exactamente los resultados.
yo no tengo casi ninguno porque es un proyecto en el que yo he ido usando Sonar para ir ejecutándolo y analizándolo, ¿vale? Tengo 3 bugs de cosas pendientes que tengo que hacer. Por ejemplo, nos va diciendo la información que necesita cerrar este file output stream. ¿Vale? ¿Por qué? Si le damos aquí, nos aparece por qué no compila y cómo deberíamos hacerlo. ¿Vale? Esto está bastante bien para ir aprendiendo, sobre todo cualquier persona que vaya a empezar con Java o que no tenga bastante claro alguna directriz de Java, pues está muy bien. ¿Vale? Tenemos tanto los issues del proyecto, que están aquí, como los codesmell con una deuda técnica. Los codesmell son errores más suaves o más pequeños, los bugs son los errores más fuertes y las vulnerabilidades también son bastante importantes y sobre todo que debemos de subsanar, ¿vale? Por ejemplo, los codesmell como este, que es bastante fácil, que nombra bien este paquete, ¿vale? O añadir un constructor privado para esconder el público. Cosas básicas, ¿vale? Sobre todo me están saliendo de cosas que es que las tengo todavía por terminar y he ido subiendo código que no está terminado del todo y es por eso que me están saliendo estas cosas. Pero como veis, la mayoría del proyecto está bastante bien. Normalmente un proyecto que tenga, este por ejemplo tiene casi 500 líneas de código, pero imaginaos que tenéis 10.000 líneas de código, pues imaginad la vulnerabilidad de los bugs que nos saldrían. Y bueno, pues una vez tenemos aquí los resultados, por ejemplo, si corregimos algo, ¿vale? Imaginaos que ya hemos corregido algo, vamos a cambiar la versión, vamos a poner la versión 8, guardamos el POM y volvemos a ejecutarlo. Nos va a volver a ejecutar todo el proyecto. Ahora tardará menos porque la librería ya las tiene descargadas, así que entiendo que irá un poquito más rápido, ¿vale? Ya están aquí los tests, está abriendo el navegador. Empieza el primer test que ya ha terminado. Va a empezar el segundo. Y una vez después de ese. Aquí tenéis el Docker, ¿vale? Que sigue corriendo. Vale, ya está con Sonar, ¿vale? Analizando. Está cargando todas las properties, viendo las reglas activas. Podemos definir reglas propias también en el proyecto, si hay algo que queramos que ignore o algo que queremos que, por ejemplo, la forma de nombrar la variable o la forma de crear o de nombrar a los tests, ya dependiendo de las reglas que cada uno quiera, ¿vale? Si volvemos a actualizar esto, veremos que tenemos dos versiones, ¿veis? Y te va diciendo, por ejemplo, si ha hecho algún cambio, si ha mejorado o no respecto a la versión anterior. Como no hemos hecho ningún cambio, lo único que hemos hecho es subir la versión, pues nos va diciendo que no hemos hecho nada y que no ha mejorado nada desde la última vez que analizamos Sonar, ¿vale? Y poco más que deciros. Deciros que es bastante importante que utilicemos Sonar, sobre todo para cualquier desarrollador, sea QA, sea cualquier persona que haga desarrollo de código, que es necesario mejorar la calidad de nuestro código, sobre todo para nosotros mismos. Y que muchísimas gracias por vuestra atención y que cualquier pregunta pues podéis hacerlo a través de Twitter, por correo electrónico, en mi web personal, que es la que ha salido antes, o incluso en el blog, donde podéis ver más ejemplos de Sonar. Muchas gracias y hasta luego.